Buenos días, jóvenes. Este es el video número 2 de la quinta clase de hoy martes 12 de octubre de 2021, Día de la Raza, donde llegó Cristóbal Colón a las Indias. Yo que llegó a las Indias, pero no, está buscando la ruta más corta para llegar y aquí llegó. El nombre de América se le debe a Don Américo Vespucci. Se llama América. Pero bueno, ya vieron qué pasó en la Ciudad de México, que quitaron la estatua allá en Reforma de Colón con los aires que están en la parte de abajo y todo. Primero que la iban a limpiar. Y ahora que ya no la van a poner, la van a poner en uno de esos parques que hay en la Ciudad de México y que en su lugar va a poner estatua de una mujer que sea representativa de algún tema. Bueno, esa es la cuestión, pero mientras Cristóbal Colón ya no va a estar en Reforma. Venía Reforma de la Ciudad de México. Así lo decidieron pues ahí el gobierno de la Ciudad de México. Ha sido, digo, criticado, pero y ahora ya vieron que también se restauró el ángel de la independencia, la columna, y cuando vayan a haber manifestaciones van a poner sus protectores de metal para que ya no los sigan dañando, porque se van sobre los monumentos históricos, y esto ya no es, digo, ¿qué culpa se tiene los monumentos? Es como el caso, por ejemplo, esto, hablando del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, pues que se les achaca lo que pasó en Tlatelolco en 1968, la matanza, 2 de octubre, acaba de pasar un aniversario más, pues como es de mala memoria por este lamentable suceso, pues ya fueron y han quitado placas de cosas que él inauguró, como fue, por ejemplo, la primera línea del metro en 1969. Y fue repudiado precisamente por lo que fue la matanza. Pueden ustedes documentarse, hay muchos videos de 2 de octubre de lo que realmente pasó. El gobierno se involucró en el sentido del Batallón Olimpia, que era un grupo de gente vestido de civil con un guante blanco o un pañuelo en la mano izquierda, con eso se identificaban. Y ahí en Tlatelolco, en el edificio Chihuahua, se fueron a la azotea y en ese entonces estaba rodeado también por militares, por la cuestión que estaba atenta en las manifestaciones. Bueno, se corría el rumor que el comunismo internacional quería derrocarse del gobierno. Otra cosa, que no querían que las olimpiadas que estaban próximas a celebrarse en México se llevaran a cabo, que estaban boicoteando. Entonces, ¿qué pasó ese 2 de octubre? Así como vieron ustedes en la película Rojo Amanecer, es decir, en el edificio Chihuahua estaban los oradores, estaba la gente por lo que es esa plaza, donde hay incluso ruinas arqueológicas. Y a las 6 de la tarde pasó un helicóptero volando por donde está la iglesia de Santiago Tlatelolco, disparó una bengala y esa fue la señal para los que estaban en la azotea de empezar a disparar al ejército que estaba abajo y también a toda la gente que estaba oyente. Y aquí quería responsabilizar que estaban atacando a los estudiantes. Pero realmente fue una trampa porque los agarraron de fuego cruzado. Al otro día ya estaba limpiecita la plaza, hubieron muchos muertos que no se sabe dónde acabaron. Se menciona que llevaron al campo militar número 1 y los asesinaron. Porque se hablaba nada más de como de aproximadamente 40 campesinos, lesionados y muchos detenidos. Detuvieron a los del Comité Nacional de Huelga, que era la cabeza visible de lo que era el movimiento del 2 de 68. Es más, si tienen ustedes oportunidad de cuando vayan a dar su vuelta a pasear en la Ciudad de México, vayan a lo que es la Plaza de las Tres Culturas, en el Tlatelolco, hay un monumento que es un memorial a los caídos, a los que mataron, ahí en ese lugar. Fíjense, en ese lugar se hacían sacrificios aztecas.
cómo hubo, después de muchos años, otra especie de sacrificio, que volvió a manchar de sangre en ese lugar. Pero les recomiendo, digo, si van a México, México hay mucho lugar que visitar. En México, en la Ciudad de México, se respira historia. Bueno, vamos a proyectarles un video que encontré en YouTube muy interesante, que les puede ayudar para ilustrarse en lo del tema de esta última clase. Les voy a pedir nada más que si lo visualizan, a ver, lo tenía por acá, como que es este. ¿Me avisa cuando ya se visualice, por favor? Ya se ve, profe. Perfecto. Vamos a ver. Los investigadores encontraron que los hombres mayores de 40, que no fallan cuando deben, tienen un pequeño hábito. Vamos a presentar esos comerciales de YouTube. Creado por la presentadora Valentina Bien, Brenda Paola, Diana Celia, Brandon, Astrid, Sandra Paola, Citlali y Guadalupe Magnelli. Y comenzamos con la primera parte, que es de los conceptos. Perfecto. Para iniciar esta exposición, tenemos que tener en claro cuáles son los conceptos que vamos a abarcar en esto. Para empezar, tenemos que entender lo que es la competencia judicial. En este caso, es la aptitud legal para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones en relación a la actividad estatal, que consiste en adecuar situaciones en relación con la actividad en varios casos controvertidos. En otras palabras, es una actitud derivada de la ley para ejercitar derechos y cumplir obligaciones. Esta competencia es un atributo del órgano de Estado. Para uno de los conceptos que vamos a abarcar mucho en esta exposición es la jurisdicción. Autores como José Carrillo, La Garrilla y Rafael de Peña definen la jurisdicción como la actividad del Estado encaminado a una ecuación del derecho objetivo mediante la aplicación de la norma general en caso concreto. Entonces, en este caso, si la jurisdicción de que administra la competencia fija, los límites dentro de los cuales se ejerce tal facultad. Ahora, la competencia judicial se divide en dos sectores, la indirecta o la indirecta. La directa es cuando el juzgador de un estado resuelve la controversia que se le es sometida. Esta es una competencia directa de jueces tribunales con el objetivo de tener una regulación interna. Ahora, estas normas son de carácter estrictamente nacional y por lo que no tiene consideración por jueces extranjeros. Ahora, la indirecta, también conocida como el proceso Equescourt, es el examen del juez de foro sobre la sentencia extranjera. Es básicamente cuando el juzgador de un estado auxilia al juzgador de otro en la realización de actos relacionados con un proceso cometido primero. En este caso, la competencia del juzgador del estado, que conoce la controversia directa, y la competencia del juzgador que lo auxilia es indirecta. Ok, sí, muchas gracias. Los conceptos internacionales de competencia judicial, bueno, tienen por objetivo determinar cuál va a ser el juzgado del tribunal que va a conocer, de preferencia o de exclusión a los demás, una controversia que se ha puesto en movimiento por la actividad jurisdiccional, ¿no? Ahora, los conflictos internacionales de competencia judicial consisten en determinar Está cargando.
que la competencia judicial internacional funciona sobre la base de tres principios. Uno, la concurrencia de foros como regla general. Dos, la exigencia de razonabilidad en la determinación de los foros de competencia o la proximidad entre el caso y el juez competente. Y tres, el respeto de los derechos fundamentales vinculados con la competencia, lo que serían las garantías de acceso a la justicia y defensa del juicio. ¿Sí? Porque finalmente, como en todas las ramas del derecho hay conflictos con respecto a la competencia judicial. El primero de ellos es determinar la autoridad competente para reconocer los litigios que se tenían con ocasión de los conflictos de ley. Y el segundo de ellos es qué órgano jurisdiccional se va a determinar entre dos o más órganos de Estado que van a dar a conocer el conflicto de ley para resolverlo. ¿Sí? Bien, mi nombre es Sandra Paola y ahora les voy a hablar sobre las diversas clases de conflictos de competencia judicial. Siguiente. Para poder hablar de las diversas clases, primero hay que recordar lo que ya mencionaron anteriormente, que en estos conflictos de competencia judicial lo que se busca es determinar qué juez de qué estado y de qué órgano jurisdiccional de los involucrados será declarado como competente para la solución del conflicto. Bien, pues existen dos tipos de clases de estos conflictos. El primero es el tipo positivo y el segundo el negativo. Las principales diferencias son que los positivos son más frecuentes y se puede establecer a favor de dos jueces. Por el contrario, en el negativo son menos frecuentes y no se puede determinar un juez competente. En los conflictos de competencia judicial internacional negativos, las normas jurídicas de estos estados involucrados indican la competencia de sus órganos jurisdiccionales y le niegan a los órganos la competencia para estos casos. Un ejemplo de estos conflictos negativos es un individuo deudor de un crédito que se expidió en México, vive en Nueva York. Para la ley mexicana, la demanda del deudor sería competencia del juez de domicilio donde el deudor reside, es decir, en Nueva York. Sin embargo, para la ley neoyorquina es competente el juez donde se otorgó el préstamo, es decir, en México. Entonces, de esta forma no se encuentra un juez competente para este caso. Por el contrario, en los conflictos de competencia judicial internacional positivos, dos órganos o más se declaran como competentes y tienen las facultades para ser declarados como tal. Y como se menciona también en la diapositiva, pueden ser declarados competentes hasta dos jueces. Un ejemplo sería alguna demanda donde la ley del país 1 determina competente al juez de domicilio del afectado y la ley del país 2 determina competente al juez del domicilio del demandado. Entonces, ese demandado, al residir en el segundo país, cualquiera de los dos jueces de los dos países implicados puede ser declarado competente. La siguiente. Y por último, hay que tener en cuenta los niveles de presencia de estos tipos de conflicto. El primero es internacional. Este sucede entre dos o más órganos jurisdiccionales de diversos estados y gracias a esto recibe el carácter internacional. El segundo nivel es el nacional, que sucede entre órganos jurisdiccionales de diversas entidades, pero dentro de un solo estado. Esto le hace acreedor de un carácter interprovincial y este carácter también aplica de la misma forma en estados que están organizados en federaciones, como podría ser el caso de México. Ok, la solución de conflictos de competencia judicial. Para esto, la norma jurídica que se aplica es la Lex Fori. La Lex Fori, según la RAE, es ley de estados de la autoridad que conoce una controversia o situación privada internacional. Dicho de otra forma, la competencia de los jueces es un tema procesal y las formas procesales se rigen por la ley del tribunal. Por tanto, se define que la ley del tribunal es la aplicable para resolver estos conflictos.
Como ya dijeron, existen dos tipos de conflicto, el positivo y el negativo. Para un conflicto positivo, cada estado le da competencia a sus propios tribunales, entonces sería una lex fori frente a otra lex fori que se convierte en un conflicto de leyes, y para resolver esto se aplica toda teoría construida para resolver estos. En el caso de un conflicto negativo, este debe ser previsto por la norma jurídica interna, y en caso de no serlo, debe resolverse de acuerdo con el sistema que el juez tenga para decidir los casos que no están previstos. Ok, normas internas e internacionales. Las normas internas de los estados en materia civil, los tratados internacionales, convenios y acuerdos entre las naciones son objeto de estudio del derecho internacional privado y son las que nos servirán para darle una resolución a los conflictos. Ejemplo, los tratados internacionales, considerándolos como normas internacionales del derecho privado, se encargarán de establecer soluciones a los conflictos, ya sean estos positivos o negativos, siempre y cuando sean de competencia jurisdiccional a un nivel internacional. Los tratados internacionales se encargan de regular la cooperación internacional para los actos postales que se realicen en el extranjero. Wood menciona que el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras se han facilitado por medio de tratados internacionales. La celebración de tratados colectivos no han tenido éxito hasta ahora porque, dadas las grandes discrepancias que existen en este punto, no se ha visto la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre las jurisdicciones susceptibles de reconocimiento. Otros autores, como Owe, citan a convenciones reguladoras como la Haya de 1875, de Zurich de 1877 y la Haya de 1905. Y Caicedo Castillo menciona reglas de competencia judicial internacional en el Código Bustamante, que fue un tratado que pretendió establecer una normativa común para América, pero no rindió los frutos y no se llevó a cabo. Y el otro es el Tratado de Montevideo. Este, a diferencia del otro, sí se logró y fue uno de los primeros tratados en ser firmados en el mundo. Cuando no sea posible que todos los tratados internacionales celebrados abarquen a todos los países, se recomienda que la legislación interna de cada estado prevenga reglas de solución a los conflictos, nuevamente, ya sean positivos o negativos, de competencia judicial a nivel internacional, y también que se encarguen de regular la cooperación de esta materia. Esa colaboración o asistencia mutua entre estados realizadas con el fin de adelantar diligencias específicamente para un proceso fuera del territorio del estado requerido. Siguiente. La cooperación internacional nace para el desarrollo de actos procesales primordialmente. Se manifiesta cuando el órgano jurisdiccional de un estado A está impedido de actuar en el territorio de otro estado B y requiere de la práctica de actos procesales del estado B, es decir, carece de una jurisdicción en los tribunales extranjeros. Siguiente. Ahora hablaremos de la notificación. Es el medio legal por el cual se da a conocer a las partes como un tercero el contenido de una resolución judicial y comprende el emplazamiento, la citación o el traslado. Cuando mencionamos la citación nos referimos a un llamamiento de orden judicial en el que una persona deberá presentarse en un juzgado o en el tribunal en el hora y día acordado para oír una providencia o presenciar un acto de diligencia judicial que suele perjudicarle o bien presentar una declaración. El emplazamiento en este caso es un acto procesal en el cual se hace saber a una persona que ha sido demandada y se le da a conocer el contenido de dicha demanda. Se le previene que la conteste o comparezca a juicio. En cuanto al exhorto, es el oficio que le da un juez o un tribunal a otro de igual categoría pidiendo que ordene la práctica de alguna diligencia judicial.
En este caso, entra la carta rogatoria, que es el exhorto internacional, y ahí se contienen las peticiones del juzgador de un estado al de otro estado por vía diplomática o por práctica nacional. En este caso, la norma jurídica aplicable para las notificaciones, citaciones y emplazamientos, primordialmente puede ser un tratado internacional o se puede regir por la norma del país exhortante como el país exhortado. Esto ya se establecerá, pues depende de cada país y sus reglas que mantengan. Y como ya se mencionó anteriormente, en estos casos el principal tratado es el Derecho Procesal Internacional, el Código Bustamante y la Convención de la Haya de 1905, ya que aquí se mantienen y explican las condiciones rogatorias y los exhortos, así como cuáles son las características principales que deberán de llevar para ser aceptadas. Siguiente, por favor. En cuanto a las pruebas, el juez nacional requiere la realización de actos relacionados y necesitará el auxilio de un juzgador extranjero, y en otras ocasiones el juez extranjero necesita la del juez nacional. Es decir, hay una reciprocidad de actuación para definir cuáles serán las pruebas legítimas. También se mencionan que hay dos sistemas en cuanto a la admisión de las pruebas. El primer sistema es de la Lex Fori, y está empleado por Inglaterra y Estados Unidos. El segundo es del Lex Dosi Actus, referido a la ley que dio nacimiento a los hechos que se pretenden probar. Siguiente punto. Para la prueba, la norma jurídica aplicable será la norma jurídica internacional conflictual o material, y a falta de ella será la norma jurídica interna, primero considerando la conflictual y después la material. También en este caso, el Tratado de Derecho Procesal de Montevideo menciona las especificaciones en el artículo 2, y el Código Bustamante tiene una amplia concepción de la prueba. Entonces, los artículos 398A y 407 mencionan cuáles son las especificaciones, los actuar de los jueces y cómo se llevará a cabo este procedimiento. En cuanto a la ejecución de sentencias extranjeras, se ha descubierto que a lo largo del tiempo los estados se han logrado percatar de que la justicia va más allá de las fronteras de un mismo estado. Y como dice Rafael de Pina y Castillo Larrañaga, por su carácter universal, estos pasan más allá de una frontera territorial y no deben encontrar obstáculos más allá de un territorio. Siguiente. Las normas jurídicas aplicables a la ejecución de sentencias se pueden hallar en distintos formatos, como pueden ser en tratados internacionales, normas internas de un país solicitante de ejecución, o las normas del país que colabora con la efectividad de la práctica de un fallo. Para la solución de los problemas se plantea que la ejecución de sentencias se tienen que atender en primer término a los tratados, y en caso de no hacerlos, la legislación interna del país de origen del fallo judicial y a la del país en que esa se haya de ejecutar. Existen diversas clases de sentencias. El autor Eduardo Couture nos dice que existen sentencias declarativas que tienen por objeto la pura declaración de la existencia o inexistencia de un derecho. Las sentencias de condena imponen el cumplimiento de una prestación, ya sea en su sentido positivo o en sentido negativo. Sentencias constitutivas que son aquellas que, sin limitarse a la mera declaración de un derecho y sin establecer una condena al cumplimiento de una prestación, pueden crear, modificar o extinguir un estado jurídico. De acuerdo con esta clasificación, se puede notar que las únicas que ofrecen una ejecución al exterior del estado serían las de condena, ya que las otras únicamente pueden lograr plantear el problema de su reconocimiento jurídico en el extranjero. Sin embargo, las sentencias igualmente pueden clasificarse desde un punto de vista desde la rama del derecho a la que pertenecen. Algunos efectos de las sentencias, dice Rafael de Pina y Castillo Larrañaga,
tienen una gran variedad de acuerdo a su especie y la materia sobre la que se representan. Entre ellas están la cosa juzgada, el actio judicati y las cosas procesales. Otro autor, como Alberto G. Arce, describe otros efectos, como son la probatoria, que se deriva de un carácter auténtico, que según la regla de locus restit actum, todo acto que se reconoce y admite como auténtico tiene más allá de las fronteras la fuerza probatoria. La fuerza de la cosa juzgada, que se refiere a no hechos preexecutorios, sino al fondo que debe quedar establecido y tenerse como una verdad legal. Y la fuerza ejecutoria, que es el derecho de pedir al poder público que ejecute la sentencia por vía de apremio. Por su parte, Orule y Arreguín tiene un enfoque hacia los efectos de la sentencia de John Crawford y judicati. Voy a la sentencia de la cosa juzgada, fuerza ejecutoria y fuerza probatoria. Existen también sistemas dentro de la ejecución de las sentencias extranjeras. Rafael de Espina y Castillo Larrañaga sostienen que las bases del derecho internacional que apoyan la materia de ejecución de sentencias son listas y son factibles agruparse en los siguientes sistemas. Activar, reclamando así otro procedimiento. Cláusulas de reciprocidad, en el cual se efectúan aquellas sentencias de los países en los cuales también hay efectos las provenientes del Estado del que solicita dicha sentencia. Ejecución previo examen del fondo de la sentencia, en donde existe una desconfianza respecto a la rectitud y habilidad de los jueces extranjeros, por lo que es posible que se conceda a la autoridad de la cosa juzgada a la sentencia conforme a la ley del país en el que se vaya a ejecutar la sentencia. Ejecución previa del examen de la forma de la sentencia. Ejecución previo examen del forma de la sentencia, que es inaceptable señalada de sobriedad y lentitud. Por su parte, Alberto G. Arce hizo otra clasificación, donde hay sistemas que se desechan en lo absoluto la innovación de sentencias extranjeras, que está en absoluta, en donde se permite la ejecución de las sentencias extranjeras. Sistemas de control limitado, en donde el sistema es posible la situación de la sentencia extranjera y del control limitado. Sistemas del control limitado, en donde el control se reduce a puntos estrictamente fijados. Sistema de reciprocidad. Según este sistema es posible la admisión del control limitado en la ejecución de la sentencia, con el propósito de que se produzca reciprocidad derecho en la legislación del país. Así es posible que se puedan considerar estos sistemas vistos, que no es un enunciado exhaustivo de todos los sistemas que puedan presentarse en las legislaciones internas de los estados. También que las legislaciones internas de los estados pueden tener características de sistemas diversos. Desde el punto de vista doctrinal, también resulta muy interesante determinar cuál es el más conveniente para recomendarlo al legislador interno. Un mismo estado también puede adoptar sistemas distintos según la procedencia de las sentencias. Puede suceder que el sistema real de un estado, por características sui generis, no puede ser clasificado en ninguno de los sistemas antes mencionados. La legislación interna de los diversos estados puede clasificarse en dos grandes sistemas. Uno, en donde el sistema que le concede efectos a las sentencias extranjeras, y B, en donde el sistema se los niega.
Y por último, la clasificación de sistemas puede ser muy amplia y también se clasificarán los sistemas desde el punto de vista del procedimiento o de la autoridad de la sentencia. Existen condiciones para el otorgamiento del equipatur. Primero, vamos a ver qué es el equipatur. Es un procedimiento jurídico que se encarga de examinar si una sentencia extranjera es válida y cumple ciertos requisitos para que posea plena eficacia y se pueda ejecutar en otro país distinto al que ya se dictó esta sentencia. El diccionario nos dice que en el exequatur, para que una decisión judicial pueda recibir exequatur en los tribunales franceses, en este caso, se deben reunir dos condiciones: emanar de un tribunal extranjero y ser susceptible de dar lugar a actos de ejecución forzada. Por otra parte, también se refiere de forma más precisa a las condiciones del juicio extranjero debe reunir para que el exequatur sea otorgado. Aquí hace una clasificación de dos condiciones: condiciones extrinsecas y condiciones intrinsecas. Dentro de las extrinsecas dice que el juicio debe haber sido realizado en un tribunal competente, el juicio debe regular en la forma y el juicio debe ser susceptible de ejecución forzada. Mientras que en las condiciones intrínsecas, la decisión a ejecutar no debe ser una condena. El juicio no debe ser contrario al orden público francés y el juicio debe estar bien realizado. Dentro del Código Bustamante se señala que las condiciones para disponer del exequatur a una sentencia civil contencioso-administrativa se debe tener competencia para conocer el asunto y juzgarlo de acuerdo con las reglas del mismo código. Que las partes hayan sido citadas personalmente o por su representante legal para el juicio. Que el juicio no contravenga al orden público del país en que quiere ejecutarse. Que sea ejecutoria en el estado que se dicte. Que se busca autorizadamente por un funcionario o intérprete oficial del estado en que ha de ejecutarse, que ahí fuera distinto al idioma empleado. Que el documento que conste reúna los requisitos necesarios para ser considerado como auténtico dentro del estado del que procede y los que requiera para que haga fe de la legalización de estado en que se aspira a cumplir la sentencia. El siguiente punto es la ejecución de laudos arbitrales, y el juicio arbitral es el que se tramita ante personas que no son jueces del Estado, pero que no actúan como tales, sino como particulares. El arbitraje es una institución compleja y este está integrado por varios elementos. El primero es un acuerdo. Los acuerdos no son constantes en la práctica, pero sí son indispensables en la teoría para delimitar la institución y distinguirla de otras figuras limítrofes. Siguiente, por favor. El segundo punto es el procedimiento, que puede advertirse cuando el acuerdo es sustituido por la celebración forzada o cuando el procedimiento se reduce a una mínima expresión. El tercer punto es el laudo, que puede ser anteceder interlocuciones y es susceptible de divisiones o complementos. Y el último punto es la ejecución. Esto es fácil de comprender, pero de partida de nuevos procedimientos judiciales, administrativos o internacionales. El arbitraje es la nota esencial en el sometimiento de una varias situaciones concretas controvertidas a la decisión de personas que no ejercerán la función jurisdiccional en representación del Estado. Los elementos complementarios de esto es el acuerdo de las partes, que anterior al arbitraje de someter sus diferencias a la decisión de uno o varios árbitros, este acuerdo puede ser general o especial. Es necesario que el árbitro tome conocimiento de las pretensiones encontradas en las partes de impugna, y para ello, aunque este sea elemental, será necesario seguir un procedimiento simplificado, complejo, pero necesario
al previo conocimiento para tomar la decisión. Al igual que en el juicio, en el arbitraje, el acto culminante es el acto decisorio, denominado laudo. Este fallo puede ser cumplido voluntariamente y allí determinará el arbitraje con un satisfactorio resultado, pero si no se obtiene este resultado, el cumplimiento voluntario se deberá pasar a la última etapa, que es la ejecución. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo, que es la Conferencia de La Haya de 1925, que establece en el artículo 4 que las sentencias arbitrales dadas en uno de los estados contratantes y teniendo igual autoridad que las decisiones judiciales serán reconocidas y declaradas ejecutorias en el otro estado, si satisfacen a las prescripciones de los artículos procedentes en tanto son aplicables. Esto quiere decir que les concede a los laudos arbitrales un valor similar a las sentencias judiciales. Ahora toca hablar acerca de los conflictos de competencia judicial y ejecución de sentencias en México. Ya habíamos definido qué era la jurisdicción, pero ahora lo haremos por segunda vez. Dice que la jurisdicción es la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos, que corresponde exclusivamente a los jueces y tribunales determinados por las leyes según las normas de competencia y procedimientos que las mismas establezcan y en los tratados internacionales. D es un conjunto de órganos que ejercitan esta facultad, los tribunales, y C es una función de ejercicio de tal facultad. Pero de toda esta definición nos vamos a quedar solamente con lo marcado en negrito, que dice que corresponde exclusivamente a los jueces y tribunales determinados por las leyes. Y justamente ese es el objetivo de este punto número 8, determinar cuál es el juez y cuál es el tribunal que va a ser el bueno para resolver estos conflictos. Entonces, vamos a tener que los conflictos internos, la gran característica que tienen es que existe una norma superior y un tribunal superior con facultades para resolver estos conflictos. El órgano jurisdiccional correspondiente para estos conflictos internos queda establecido en el artículo 106 constitucional, que dice que corresponde al Poder Judicial de la Federación, en los términos de la ley respectiva, dirimir las controversias que por razón de competencia se susciten entre los tribunales de la Federación, entre estos y los de las entidades federativas o entre los de una entidad federativa y otra. Por lo que para estos conflictos internos se entiende por el artículo 106 que el órgano jurisdiccional correspondiente es el Tribunal de la Federación. Muy bien, cuando estos conflictos internos se dan de dos maneras. Uno puede tener un órgano jurisdiccional federal y uno estatal. En este caso, el artículo 124 de la Constitución dice que las facultades están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales. Se entienden reservadas a los estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas competencias. Por lo que es necesario que este tribunal tenga facultades expresas que encontramos en el artículo 104 de la Constitución, pues si no las tiene será competencia de un órgano jurisdiccional local. Por lo que para estos conflictos de un órgano jurisdiccional federal y uno estatal, ya sabemos que el Tribunal Federal será el que se haga cargo mientras tengan las facultades necesarias, que encontramos, como ya lo dije, en el artículo 104. Y para un... Jóvenes, nos quedan menos de un minuto. Nos volvemos a conectar para terminar la clase de hoy. Gracias.